Alabamos y te bendecimos en esta noche. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia de la eternidad a la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque la iglesia, Padre, desde que fue formada, Señor, en ese, pues, aposento alto donde cayó el Espíritu Santo, Señor, y donde Pedro se levantó para predicar con poder y con autoridad, Señor. Ahí empezó tu iglesia, Señor. Ahí empezó la historia de la iglesia. Y hemos visto a través de los siglos, Señor, la historia de la iglesia, Señor, que continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Ahí llegará la historia de la iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque todas las cosas están en tu mano, Señor. Todas las cosas están en tu poder, Señor. Padre, aunque vemos tiempos difíciles, tiempos nublados, Padre, a través de la historia de la iglesia, después vuelve a salir el sol, Señor, y los hermanos en Cristo han continuado, Señor, corriendo, llevando esa estafeta, Señor, entregando esa estafeta, Señor, para que sigamos corriendo esa carrera que tenemos por delante, Señor, como dice Hebreos capítulo 12. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues estamos viendo todo lo que tiene que ver con algunas cosas equivocadas que se han introducido en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia católica romana. Vuelvo a repetir esto, estos estudios no son, a ver, discúlpenme, es que me arde un poco, con el sudor, me arde un poquitín. Lo que estamos viendo no es para ser groseros, no es para pues burlarnos o para portarnos mal, sino para tener más información, cómo nosotros podamos compartir de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y estamos viendo pues estas herejías introducidas. Vimos celibato de los sacerdotes, vimos el uso del rosario, que autoriza la Gran Inquisición en el 1184 después de Cristo. Ah, ok. Me van a poner más luz. No, póngale de abajo. Se autoriza la Gran Inquisición en el año 1184 después de Cristo. Esto ocurrió en el Consejo de Verona y vimos que era perseguir, arrancar la piel viva, asesinar a todo aquel que leyera la Biblia. Dice aquí, precedido por el Papa, destruir todo aquel que estuviera en contra de Roma. Y vimos Efesios 4, 31 y 32 para, pues, digo, tú puedes dar muchísimas citas, las que tú quieras, donde hablemos que el Señor es amor, que Él vino a dar amor al mundo, no violencia, ¿ok? Luego vimos venta de indulgencias. Esto fue en el año 1190 después de Cristo. El Papa tenía el poder de sacar las almas del purgatorio y enviarlas al cielo. Escucha bien, por favor, esto. Dice aquí venta de indulgencias y dice aquí el Papa tenía el poder de sacar las almas del purgatorio y enviarlas al cielo, y en vez de hacerlo gratis, cobraba. O sea, el problema no era pues la herejía que estamos escuchando, ¿verdad? Ningún humano tiene poder para sacar ningún alma del infierno. El único que tiene las llaves del Hades es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces vemos aquí que esta venta de indulgencias empieza a practicarse desde el año 1190 después de Cristo. ¿Ok? El Papa tiene el poder de sacar las almas del purgatorio y enviarlas al cielo. En vez de hacerlo gratis, cobraba por hacerlo. Lo que le llaman la bula
de indulgencias. Cuando la moneda caía en el plato o en el platillo que ponían ahí, el alma salía. La gente era muy pobre. Dar esa moneda representaba quitarle el alimento a los hijos de la mesa. Por ejemplo, hemos visto la película sobre la Reforma, ¿verdad? Donde Alemania en ese tiempo era muy pobre. O sea, toda Europa estaba pasando por una situación, Francia estaba pasando por una situación económica dificilísima. Entonces, dar esa moneda para que tu ser amado pudiera salir del purgatorio representaba hacer grandes sacrificios económicos. Y entonces se criticaba al Papa porque decían, bueno, ¿por qué si él tiene el poder de sacar las almas del purgatorio, no lo hace gratis, ¿verdad? Sino que hay que dar dinero. Dice aquí, bola de indulgencias, pagar para quitar los pecados. Dice aquí, en Alemania de los monjes agustinos se levanta Fray Martín, que después sería Martín Lutero. Ahorita hace unos días estuvimos a 500 años de la Reforma con Martín Lutero. Entonces vemos que este fray, ¿verdad? De los monjes agustinos, se levanta ya en contra de toda esta, pues, injusticia en Alemania. Dice aquí, déjenme ver qué más dice. Dice, comerciaban con las cosas sagradas, las almas. La única forma de sacar al cristianismo de la herejía es por medio de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos refutar estas doctrinas? Bueno, con la palabra de Dios. Vamos a ver Romanos 3, 23 y 24. Pues todos han pecado y están privados, ¿verdad? De la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Estoy leyendo otra versión que es la nueva versión internacional. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, todos, hermanos, toda la humanidad en todos los tiempos hemos estado perdidos, como dicen por ahí, perdidos en nuestros pecados. Dice el siguiente versículo, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El Señor Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz. Él hizo un sacrificio completo, ¿verdad? Y Él, por medio de su sangre, nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces, la palabra justificados es redención y tú eres justificado de inmediato. En el momento en el que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, le abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdóname, he sido pecador, he pecado contra el cielo y contra ti, reconozco mis pecados, pero también reconozco que tu sangre es la única que puede limpiarme de todo pecado. En ese momento eres justificado, ¿ok? Expiación significa propiciación, sacrificio por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos al siguiente punto, dogma de la transustanciación. Dogma de la transustanciación. Esto fue en el año 1215 después de Cristo. Dice, el cura al acercarse a la misa tiene el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Esto lo decretó el Papa Inocencio III. Hay un papa que se llamó Inocencio, el Papa Inocencio III dijo esto. Y tú y yo decimos, mande, ¿ok? Lucas 22, del 19 al 21.
También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el Señor? Que nosotros constantemente tenemos que reunirnos todos juntos, ¿verdad? Y tomar el pan y tomar el jugo de uva y recordar la muerte y la resurrección del Señor. Pero no quiere decir que el pan y el vino o el jugo de uva se conviertan en el cuerpo del Señor y en la sangre del Señor. Eso no dijo el Señor. El Señor dice que practicáramos esto recordando esa última cena que tuvo Él con sus discípulos. ¿Ok? De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Aquí no dice y cuando lo hagan se va a convertir, o sea, eso no está diciendo el Señor. Simplemente va a ser un recordatorio cada vez que nosotros tomemos la cena del Señor, de que el Señor fue destrozado por nosotros y se desangró por nosotros también. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Esta cita es importantísima en este punto del dogma de la transustanciación. Vamos a volver a leerlo. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Estamos hablando de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia, etcétera. O sea, a eso se refiere, que cuando Jesús viene a tu vida, nunca más tendrás esa hambre espiritual, nunca más tendrás esa sed espiritual. Vamos al punto 20. Confesión auricular de pecados. Confesión auricular de pecados. Confesarle nuestros pecados a un hombre. Confesarnos con un hombre o ante un hombre. Tenemos al sumo sacerdote en el tercer cielo, nuestro intercesor ante el Padre. El confesor debe hincarse ante el Padre. Esto fue dicho en el Concilio Luterano, Papa Inocencio III otra vez. En el 1215 después de Cristo hay esta doctrina, 1215 después de Cristo, confesión auricular de pecados. Y pues tenemos el Salmo 51, ¿verdad? Que todos lo conocemos. O sea, todos podemos cometer pecados, todos podemos tener un mal día, como dicen por ahí ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú? Vas a tu cuarto y en lo secreto le hablas a tu Padre que está en lo secreto y le dices al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas puro en tu juicio. He aquí, en maldad me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lávame con hisopo y seré limpio. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Ahí tenemos el Salmo 51. Si tenemos que ir a ponernos a cuentas delante del Señor. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Vengan, dice el Señor, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el púrpura, quedarán como la lana. Qué bonito. Voy a volver a leerlo. Isaías 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata,
quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Primera de Corintios 11:26. Dice aquí, pero cada vez que cometan, a ver, permítanme, déjenme ver. Dice, pueden buscarlo, por favor, Primera de Corintios 11:26, yo dice, para cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ok. Bueno, aquí no le entiendo un poco lo que estoy poniendo la primera palabra. Dice, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Juan 2:1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Otra vez lo voy a leer. Primera de Juan 2:1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces tú puedes platicar directamente con el Señor esas cosas que tienes que ponerte a cuentas con Él. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóname. Señor, lávame, Padre, con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, etcétera. Número 21, adoración de la hostia. Esto es desde el año 1220 después de Cristo. Dice Papa Honorario. Hubo un papa que así se llamó, Papa Honorario. Y pues esto está muy difícil, hermanos. Dice aquí, paganismo mezclado con demonios, adoración de algo hecho con las manos humanas. Todo lo que se haya hecho con las manos y después nosotros lo estemos adorando, pues es paganismo puro, ¿ok? Vamos a ver citas, por favor. Vamos a ver Hechos, Ruti, esta guárdala, por favor, porque esta viene al final. Aquí está, Hechos 17, va a leer Ruth para que se escuche y quede grabado. En 24 y 25, vamos a leerlo. Aquí está, ¿sí? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Aleluya. O sea, nuestro Dios es espíritu. Y nosotros si nos ponemos, o sea, la hostia, hermanos, discúlpenme, pero por favor, tengamos piedad con esto. Vamos a seguir leyendo citas. Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Ok? Otra vez el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo y hablando sobre en dónde iba a estar el Mesías, etcétera. Entonces dice aquí, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere el Señor Todopoderoso, el creador de todas las cosas? Que lo adores, que le des gracias por la creación, por el cielo, por el sol, por la luna, por el agua que nos ha dado, por la vegetación, por los animales, por nuestra familia, por nuestros hijos, etcétera. O sea, que el Señor quiere una adoración verdadera de tu corazón conectada a Él. Vamos a ver Apocalipsis 22:8 otra vez. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi, y dice, y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas,
y como todos los que cumplen la palabra de este libro. Adora solo a Dios. O sea, solo el que debe ser adorado es Dios. Y Dios es espíritu. Dios no tiene ninguna forma. Dios no es algo redondo. Hola, amigos. Vamos al punto que sigue. Se prohíbe leer la Biblia. Solo pueden leerla los dirigentes, ¿ok? Esto es a partir del año 1229 después de Cristo. ¿Ok? Concilio de Toledo, también esto fue decretado en el Concilio de Toledo. Ningún laico puede leer la Biblia en su propio idioma. En toda Europa no se podía leer la Biblia, solo escuchar algunas porciones, sobre todo del Nuevo Testamento, durante la misa, y era en latín, en idioma latín, y algunas porciones mediante se llevaba la misa, entonces no se entendía absolutamente nada, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Gloria a Dios por esta cita. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Ok? Vamos a volverlo a leer. Toda la escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, tus 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para responder, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje. O sea que nosotros somos dichosos al poder leer en nuestro idioma la palabra de Dios, poder conocer lo que dice la palabra de Dios. Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Jesús les habla a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ¿verdad? Y les dice, ok, ustedes estudian el Antiguo Testamento, estudian el Tanaj y muy bien, pero ahí habla de mí, ¿verdad? El Antiguo Testamento habla de lo que yo venía a ser, de quién iba a ser yo, etcétera. Vamos a volver a leerlo. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Vamos con el siguiente punto, 21. Uso del escapulario. Ese es otro punto. Uso del escapulario. Esto es desde el año 1287 después de Cristo. Creador, el monje inglés Simón de Stock. O sea, ¿quién pues inventó estos escapularios? Un monje inglés llamado Simón de Stock. Pedazo de tela con la imagen de la Virgen o de algún otro santo para proteger de todo peligro. ¿De qué estamos hablando aquí? Fetichismo, superstición, brujería. Yo no tengo por qué colgarme absolutamente nada, ni las pulseritas de hilo tejido, ni los collarcitos, ni nada. El que me cuida es mi Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré segura, etcétera, etcétera. Salmo 91, para el que lo quiera leer y estudiar y aprendérselo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos viendo uso del escapulario. Y pues vamos a continuar. Punto que sigue, doctrina del purgatorio. Ahora ya no solo es una creencia, sino ahora ya es la doctrina del purgatorio. Esto se autorizó en el Concilio de Florencia en el año 1439 después de Cristo. ¿Ok? Y quiero que escuches con atención lo que te voy a enseñar sobre el purgatorio. Es un dogma de fe, dogma de la Iglesia Católica Romana con siglos de antigüedad. O sea, esto tiene desde mucho antes de creencia en la Iglesia Católica, pero hasta el 1439 después de Cristo ya fue doctrina, dogma de la Iglesia Católica Romana con siglos de antigüedad. Ok, purgatorio, hermanos, en latín es la palabra purgare. O sea, pónganle ahí, purgatorio, latín, purgare, que significa limpiar, purificar. Eso significa la palabra purgatorio. Orígenes, vamos a oír algunos escritores antiguos. Uno de ellos es Orígenes, otro es Cipriano, Ambrosio, Tertuliano, Jerónimo y Agustín, el que lo conocemos como San Agustín. Voy a volvértelos a leer, todos los que mencionan algo del purgatorio en sus escritos: Orígenes, Cipriano, Ambrosio, Tertuliano, Jerónimo y Agustín. Escritores de la antigüedad lo mencionan. El Concilio de Lyon en 1274 pronunció la doctrina. ¿Ok? Entonces, en el Concilio de Lyon, con H, en 1274 se pronunció la doctrina. Concilio de Florencia, en 1439, definió su naturaleza tanto punitoria como purificadora. En 1563, el Concilio de Trento reconoció la validez de los sufragios realizados para beneficio de aquellos que se encontraban en el purgatorio. Dogma, voy a decirte porque hemos estado hablando mucho en todas estas pues puntos de la Iglesia Católica, todas estas doctrinas. Hemos hablado de la palabra dogma. ¿Qué es un dogma? Conjunto de principios de una doctrina en la que deben creer sus seguidores. ¿Qué es dogma? Conjunto de principios de una doctrina en la que deben de creer sus seguidores. ¿Qué es un concilio? Hemos hablado el Concilio de Lyon, el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento, el Concilio, ok. Entonces, concilio es una junta en la que se trata algún asunto. Asamblea regular de obispos y otros religiosos para tratar algún tema de la iglesia. Entonces, cuando se reúnen muchos arzobispos y obispos y sacerdotes, entonces eso es un concilio, una junta que ellos tienen. Ok, durante el Concilio de Trento, que duró de 1545 a 1563, fíjense, este concilio, el Concilio de Trento, duró 18 años. Esta junta duró 18 años, de 1545 a 1563. La Iglesia Católica reafirmó sus dogmas
para enfrentar al protestantismo. Hola, amigos. O sea, ¿para qué se hizo este concilio? Para enfrentarnos a nosotros, los supuestos protestantes. ¿Ok? Según el catolicismo romano, las almas de los cristianos que mueren cargados de pecados veniales o mortales bajo remisión son trasladados al purgatorio, donde atraviesan por un proceso de limpieza por esos pecados. No resulta claro si el purgatorio es un lugar o un estado. O sea, no se logra entender bien si el purgatorio que están enseñando ellos es un lugar real, físico o un estado. Ahora, yo quiero preguntarte algo muy importante. ¿Por qué un cristiano tiene que tener pecados? Ahora, no nos estamos dando las de acá. Yo creo que todos cometemos errores, todos llegamos a pecar de alguna manera o de otra, pero si diariamente tenemos relación con el Señor y nos estamos poniendo a cuentas con Él, yo, ¿por qué tengo que morir con pecados? Eso nos habla de no un cristianismo en santidad, el que no son cristianos que andan en santidad, como decían por ahí, ¿verdad? O sea, como decíamos, haz todo lo que quieras sin dejar de ser cristiano. El purgatorio era un lugar donde supuestamente ellos dicen reciben las almas de las personas que mueren llenas de pecados y que tienen que ir a ese lugar y estar ahí quemándose, ¿verdad? Para limpiarse de esos pecados. La primera pregunta que yo haría sería, entonces, ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿Para qué el Señor Jesús tuvo que pasar por una situación tan difícil como la muerte en el Calvario? El que su cuerpo fuera destrozado, el que se desangrara por nosotros, ¿verdad? Que la película de la pasión de Mel Gibson solo se acerca un poco a lo que el Señor pasó por nosotros. Si el Señor Jesús murió por mí para lavarme de mis pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo ahora tengo que ser un cristiano que practico el pecado? Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos con la Iglesia Católica, que creemos que se puede pecar. O sea, me llamo cristiano, pero blasfemo, hablo como cargador, le hago mal a la gente, me vengo, hago tontería y media, ¿verdad? Ando con mujeres como Herodes, ¿verdad? La obra que hicimos en Navidad de Herodes, mis mujeres, o sea, señores casados metiéndose con mujeres con problemas de alcoholismo. Entonces, no eres cristiano, no has nacido de nuevo, no andas en santidad. Entonces, por eso se necesita un purgatorio, porque no estamos entendiendo qué es ser cristiano. Si yo he nacido de nuevo, si realmente tuve un encuentro personal con Cristo, yo no entiendo por qué yo tenga que andar en pecados. Y todavía nos ponen aquí que pueden ser pecados veniales o mortales. Un cristiano, hermanos, un cristiano que por ejemplo, ¿qué te digo? Mata o priva a una persona de su libertad, violador, esos son pecados mortales. Y o sea, se le puede llamar un cristiano a la persona que hace eso. O sea, quiero que me entiendan esto, porque a veces no se entiende qué es ser cristiano. Ser cristiano es andar en santidad, es seguir los pasos del Señor Jesucristo, es tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Pero si tú me estás hablando que yo estoy lleno de pecados o llena de pecados y fallezco y no estuve preparada
para ver al Señor cara a cara y entonces me tengo que ir a un purgatorio. Yo te pregunto, ¿y el Señor Jesús entonces para qué murió por nosotros? Entonces, esto es delicado. Remisión es acción de remitirse, hacer que algo llegue a determinado sitio, a una determinada persona, porque también hablamos mucho de remisión, ¿ok? Los sufrimientos de los que están allí, hablando del purgatorio, varían tremendamente en intensidad y duración, según el grado en que haya pecado el cristiano bautizado. Escuchen esto. O sea, este es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido que el bautismo en agua es cuando yo tengo la edad suficiente para saber que soy pecador, que necesito arrepentirme y entonces soy bautizado en agua. Cuando me sumergen en el agua, bautismo es la palabra griega bapto, que significa sumergir totalmente en el agua. No es mojarte la mollerita, no es mojar a un niño inocente la mollerita, un niño inocente, un bebé que sabe de pecado. Él sabe de su malalá, él sabe de dónde dejó su muñequito de peluche. O sea, un bebé es un bebé. Entonces el bautismo debe de ser cuando yo soy adulto, cuando yo estoy consciente de que he sido una persona pecadora y quiero cambiar de vida. Volvemos a lo mismo. Al bautizarme, al sumergirme en el agua, muero a esa vida de pecado y salgo a una nueva vida. O sea, es como que se simula la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Me entro en el agua como si fuera la tumba y salgo del agua como si resucitara para una nueva vida, una vida en Cristo. Como dice 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el bautismo. No salgo del bautismo para seguir pecando, para seguir practicando el pecado como si no pasara nada. No sé si me entiendes todas estas situaciones. Entonces vemos aquí que ellos, como en la obra de Dante Alighieri, ¿verdad? Hay varios niveles en ese purgatorio. Dice, los sufrimientos de los que están allí varían tremendamente en intensidad y duración, según el grado en que haya pecado el cristiano bautizado, pero que no está completamente limpio. ¡Qué tontería! O sea, está bautizado, pero no está completamente limpio. ¿Sabes por qué no está completamente limpio? Porque no se enseña santidad. Tú y yo tenemos que andar en santidad. Si hoy en la noche el Señor viene por mí, ¿verdad? Viene a pedirme mi alma, Ruth, es hora de irnos. Yo tengo que estar preparada, ¿verdad? No tengo que tener pecados acumulados, sino estar en una renovación de vida con mi Señor Jesucristo, platicando con el Señor, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre este día, como que no fue de los mejores días, la regué, Señor. Cometí esta o cual injusticia o me porté mal o fui